quien hoy recibe la máxima distinción que entrega esta casa el ingeniero Rafael Kohanov. Esta mención de honor, máxima distinción que otorga el Honorable Senado de la Nación, es en reconocimiento a aquellas personas que a través de sus emprendimientos promueven el bien común general, el potencial humano, cultural, educativo y económico, mejorando la calidad de vida de sus semejantes, de las instituciones y de sus comunidades. Se encuentran presentes el senador nacional Jaime Linares, senadores y diputados nacionales, legisladores provinciales, intendentes y concejales, autoridades del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, del Ministerio de Salud de la Nación, del Ministerio de Industria de la Nación, de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas, CONADIS, del INTI, del INADI, universidades, cámaras de profesionales, empresarias, la Cámara de Importadores de la República Argentina, asociaciones de pymes, familiares, amigas y amigos. Adhieren a este encuentro Mabel Remón de Adajuz, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y la Confederación Interamericana de Ingeniería Química, a través de su presidente, el ingeniero Fabio López Duarte, envía la siguiente adhesión y las siguientes palabras para el ingeniero Kohanov. Apreciado colega, reciba un cálido saludo de sus colegas, en especial de quienes le sucedimos, y hoy seguimos al frente del compromiso de integrar a los ingenieros químicos de América. Para la Confederación ha sido motivo de gran orgullo saber cómo uno de los más destacados personajes en la historia del gremio continental recibe público reconocimiento por su aporte a la sociedad. Conocemos su profesionalismo y resultados, procurando un cambio en el mundo a través de un emprendimiento social, cuyo objetivo básico ha sido el bienestar de las personas con discapacidad. Este modelo ha trascendido fronteras y poco a poco se ha ido implementando en otros países. Nada puede ser más gratificante y satisfactorio que ver cómo nuestra gestión mejora la calidad de vida de quienes más necesitan. Por este medio, el grupo directivo de la Confederación Interamericana de Ingeniería Química, aparte de felicitarle por la honrosa distinción que hoy recibe del Honorable Senado de la Nación Argentina, desea dejar un testimonio de eterna gratitud por su labor en bien de la Confederación y de la profesión que compartimos. Cordialmente, ingeniero Fabio López Duarte, presidente de la Confederación Interamericana de Ingeniería Química. Rafael Kohanov es ingeniero químico y actualmente es director del Centro de Tecnologías para la Salud y la Discapacidad del INTE, Instituto Nacional de Tecnología Industrial, y miembro del Consejo Directivo de la Red ACET, Red Argentina de Cooperación para la Educación Tecnológica y la Formación Profesional. Creó y dirigió personalmente más de 10 industrias manufactureras y tecnológicas. Presidió la máxima entidad empresaria de pequeñas y medianas industrias y creó y presidió entidades sin fines de lucro en el orden gremial y social. Fue miembro de organizaciones científicas y tecnológicas de nuestro país y ocupó cargos públicos en áreas sociales, industriales y tecnológicas. Habiendo sido miembro de los consejos económicos sociales en 1974 y 1985 y ministro de Promoción Social y luego de Industria y Comercio del Gobierno de Buenos Aires. A nivel internacional, Rafael Kohanov participó en seminarios y congresos con documentos, ponencias y conferencias en casi todos los países sudamericanos, también en Italia, España, Francia, Gran Bretaña, Japón, China e India. Los temas de su especialidad se refieren a la pequeña y mediana empresa, la innovación tecnológica, el desarrollo local, la gestión de calidad y responsabilidad social empresaria.
Ha recibido numerosas distinciones y es autor de libros y documentos vinculados a las pymes, la tecnología, la calidad y los roles sociales. Rafael Kohanov cumplió recientemente 87 años. Su vida sigue empeñada en la búsqueda teórica y práctica de ideas y acciones que mejoren la vida de la gente. Para darles la bienvenida, se dirige a ustedes en primer término la señora presidenta provisional del Honorable Senado de la Nación Argentina, senadora Beatriz Rosquet de Alperovich. Muy buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por venir. Yo voy a ser muy breve porque hay muchos amigos del ingeniero Rafael Kohanov que quieren hacer uso de la palabra y quieren decirnos cosas muy importantes. Simplemente conocerlo a Rafael ha sido para mí una de las experiencias y uno de los placeres mayores de mi vida, de poder pensar en todo un equipo que él también integra. Acá tenemos a otros compañeros del ingeniero que solamente pretenden buscar soluciones a los problemas. Estas cosas chiquitas de cada día, de ver cómo mejoramos la vida. Y esto se llama inclusión, se llama solidaridad, se llama aplicar el conocimiento a la mejoría de nuestra gente, de los lugares más humildes, porque siempre pensamos y hablamos de quienes no tienen la posibilidad de pagar. Y en esta década ganada, con esta ley que eleva el presupuesto de educación de nuestro, por ley de Néstor Kirchner, y en el momento en que era ministro Daniel Filmus, la reactivación a las escuelas técnicas y esta continuidad de nuestro querido amigo y compañero Alberto Sileone, poder trabajar todos juntos la investigación a favor del que menos tiene, la investigación para poder resolver problemas. He pasado una tarde estupenda acompañada con estos señores, con estos jóvenes señores científicos, escuchando anécdotas y tratando de aprender un poquitito de tanta historia y de tanta experiencia. Así que simplemente, doctor Kohanov, es un profundo placer que usted esté en este Senado de la Nación, y a cada uno de ustedes, muchísimas gracias, muchas gracias realmente por acompañarnos y por darle este marco a esta reunión que realmente nos llena el alma de satisfacción. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señora presidenta provisional del Senado. Les comentamos que también adhiere a este acto y envía sus salutaciones Ider Peretti de la Confederación General Económica. Vamos a invitar ahora al estrado para dirigirse a ustedes al señor Oscar Pagola, presidente de la Asociación Argentina de Ingenieros Químicos, expresidente de la Confederación Argentina de Ingeniería Química, expresidente de la Confederación General de Profesionales de la República Argentina y miembro del Ejecutivo del Consejo Mundial de Ingeniería Química. Buenas noches o buenas tardes a todos. Como presidente de la Asociación Argentina de Ingenieros Químicos, institución que este año transita sus 85 años de vida y que Rafael Kohanov presidió hace más de 4 décadas, sé que interpreto a muchísimos colegas que sienten un legítimo orgullo por este merecido homenaje que el Honorable Senado de la Nación le rinde al ingeniero Rafael Kohanov.
homenaje que sus colegas de profesión mucho agradecemos, ya que está premiando merecidamente una vida plena de logros y realizaciones. Sé que realmente es muy difícil tratar de hacer una breve síntesis, como se me ha pedido que haga, de lo que fue esa intensa vida de Rafael desde los más de 40 o 50 años que yo lo conozco. Pero bueno, trataremos de avanzar y ser lo más cercanos posible a esta realización. Participa en la creación y organización de la Confederación Interamericana de Ingeniería Química y fue su presidente en 2 oportunidades. Organizó sus primeros congresos. Durante la presidencia en AICU, impulsa la consolidación de la misma y en los años entre 68 y 69 preside como presidente de la entidad los simposios de la industria petroquímica, del plástico, de la fibra sintética, de la industria alimentaria, y te olvidaste del caucho. También sé que fue un congreso que fue todo una iniciativa que ponían industrias que estaban naciendo en ese momento, que todavía no se habían consolidado, las poníamos en consideración de la gente para que se organizaran y crearan y se fortificaran. La Confederación Interamericana le otorgó hace años la primera medalla al mérito, que siendo uno de sus primeros presidentes, en ese sentido le otorgó una medalla al mérito por su trayectoria ya destacada en aquel momento. Posteriormente, el año pasado, en Montevideo, se hizo un acto de una reunión de la Confederación y Rafael dio una magnífica conferencia que fue casi ovacionada por los jóvenes que estaban presentes, que veían en él un ejemplo de vida y eso supo transmitir en esa conferencia. Y recibió en ese momento también una mención especial por su enorme trayectoria y como fundador de la Confederación. Siendo presidente de la CGI, lanzó los acuerdos con Japón. Recuerdo el tema de las primeras misiones que se hicieron a Japón para formar profesionales en calidad, donde muchos de los que hoy trabajan en calidad surgieron de allá, de esas primeras misiones en Japón, donde los profesionales argentinos, ya no da ingenieros químicos, todo tipo de profesionales, trataron de beber de esa experiencia y traer a la Argentina algo que era absolutamente necesario para nuestra industria. Sí, posteriormente hubo congresos en esa época, recuerdo las misiones de la India, los congresos, los acuerdos con Italia, los estudios de complementación industrial con Italia, los estudios de competitividad de la industria que se efectuaron. Luego, todo eso también como presidente de lo que se llamaba o se denomina el Instituto de Economía de la CGI. Esto hace a esa función de empresario innovador, que Rafael nunca, a pesar de ser un empresario exitoso, un empresario innovador, un dirigente empresario de mucha categoría, como él se mencionó, fue presidente de la Confederación de la Industria en su momento, nunca dejó de participar paralelamente en las instituciones de profesionales. Siempre cuando lo hemos convocado, Tuta estaba presente, Tuta como le decimos los amigos, Tuta estaba presente y ponía un enorme entusiasmo, una enorme calidad personal y esas dosis absolutamente necesarias de compromiso, de perseverancia en los objetivos,
a pesar de algún fracaso, seguir adelante y tratar de, a pesar de todos los obstáculos y las piedras que pudieran en el camino, Tuta es una de esas personas que logran superar los obstáculos y va para adelante. Hay hombres que inciden enormemente en la formación de otros. Yo lo conocí a Tuta hace muchos años. Yo era un joven profesional, llegado a Buenos Aires desde el interior. Me integro inmediatamente al trabajo en la institución, en la Asociación de Ingenieros Químicos, y allí vi a un hombre que cuando estaba en una reunión y participaba en una reunión, era un hombre que sabía escuchar, que sabía tratar de dialogar, de tratar de ver cuando había ideas divergentes, y en un momento daba una opinión que normalmente era una opinión sensata y que hacía a todos repensar las situaciones y tratar de encontrar una solución a los temas que estábamos planteando. Ese es el recuerdo que tengo, Tuta, te lo tengo que decir. Y a mí me marcaste en ese sentido fuertemente. Yo intenté, no sé si con éxito, probablemente no, seguir algún ejemplo tuyo. Espero tener aunque sea una pequeña dosis de esa fortaleza que vos has tenido. Fue creador de empresas innovadoras, transitó la industria de altas tecnologías, porque empresas de ingeniería, empresas de plástico, los calzados para la industria, calzados, recuerdo las zapatillas Skippy famosas, la industria láctea, con una planta que de 50 litros por día llegó a producir 500.000 litros por día. O sea que lograron un éxito mucho más allá de lo que se puede esperar en una pequeña empresa. Recuerdo, siendo él presidente de la CGI, y en ese momento a mí me tocaba ser presidente de la Confederación General de Profesionales, haber llegado primeros, uno de los primeros a Casa de Gobierno, cuando el golpe del coronel Rico, para apoyar y en defensa del orden institucional. Y recuerdo que esos 3 días trabajamos conjuntamente muchísimo y hicimos todo lo que fue nuestro alcance para lograr que todas las profesiones y las industrias estuvieran trabajando codo a codo en que esto no llegara a un éxito, el intento desafortunado de esta gente. Otra anécdota, porque debo rescatar en su trabajo público, como en aquellos años en el que el ministro Helbar lo nombró le dio vía libre a una creación de él, que fue una entidad denominada Copime, que hizo muchísimo por la pequeña y mediana empresa. Y yo puedo dar un caso que me tocó vivir. Yo en ese momento era director de la empresa Opalina Hurlingham y teníamos un enorme problema con el desabastecimiento de soda solva y otros insumos críticos. Convocamos a una reunión y, oh sorpresa, llegaron más de 80 empresarios industriales de todo Buenos Aires y algunos del interior, los de cristalería fina, bazar, iluminación, un grupo enorme de gente que eran todos artesanos con sus pequeñas industrias. Y había un espíritu asociativo en esa reunión enorme, y yo le llamo por teléfono a Tuta, y le digo: Tuta, me está pasando esto. A las 2 horas tenía un contador y un abogado al lado mío, y logramos en ese momento constituir la Cámara de Industriales Fundidores de Vidrio, CAIFUBI, y la Cooperativa del Vidrio, que trabajó seriamente en la resolución
de los problemas de desabastecimiento de insumos críticos para la industria del vidrio. Nuevamente por esto, gracias Tuta. Bueno, poco es lo que me queda por decir, en realidad mucho, pero no me puedo extender mucho más. Pero realmente él pertenece a una generación de colegas que mucho han aportado y que no han bajado los brazos, y que es un ejemplo para la juventud. Como dato, cuento que Rafael, con un nutrido grupo de colegas de su generación y otros colegas cercanos que se juntan en un autodenominado grupo Millennium, que todos los martes, cada 15 días, al lado de un buen cerco, con un buen vino y algunas pizzas, se hacen unas hermosas discusiones y para discutir propuestas, tratando de resolver todos aquellos problemas que no han sido resueltos, que afectan a la gente, y que, como es el caso actual que se está discutiendo sobre la enorme cantidad de poblaciones que hay en el interior que no tienen acceso al agua buena y que toman agua con arsénico, y se discute, y hay gente de 85 años que se está hablando Israel, hablando acá, hablando allá, juntando ideas para encontrar una solución sencilla, todo impulsado por Tuta. Una solución sencilla para aportar a estas soluciones. Así que Tuta, en nombre de todos nuestros colegas, te felicito de nuevo y te digo que creo que vamos bien y que estamos continuando tu tarea. Gracias. Muchas gracias, señor Oscar Pagola, presidente de la Asociación Argentina de Ingenieros Químicos. A continuación, le cederemos la palabra al doctor José Siveira. El doctor Siveira es conocido especialista en rehabilitación médica, formado en el extranjero y fundador del Instituto Nacional de Rehabilitación en 1959, hoy Instituto de Rehabilitación Psicofísica IREP. Hoy, a los 90 años, es director de la carrera de Medicina Física y Rehabilitación en la Universidad de Buenos Aires y autor de 16 obras que hablan sobre el citado tema. Gracias. Senadora Beatriz Rodríguez de Alperovich, señores ministros y funcionarios, es un honor para mí ocupar este espacio. Señoras y señores, quiero en breves palabras describir cómo la rehabilitación se incorpora al Instituto Nacional de Tecnología Industrial INTI y a las acciones de salud que este gobierno ejecuta a nivel nacional. En la década del 50 cursé en el extranjero una beca durante 5 años en la disciplina rehabilitación. A mi regreso al país se funda en el año 1959 el Instituto Nacional de Rehabilitación del Lisiado o Instituto de Rehabilitación Psicofísica, IREP. Permanezco como director en el cargo durante 30 años y aún continúo en esa institución aportando mi experiencia. Ya jubilado, el ingeniero Cuanós me llama y me expresa en la forma que realiza su trabajo desde INTI, mediante tecnología simplificada para ayudar a los que menos tienen y evitar importaciones de maquinarias que pueden fabricarse en el país. Para cumplir esta misión, incorpora sus proyectos a los procesos en marcha generados por el Estado en las áreas social, médica, de educación y trabajo. Yo había padecido la carencia de la tecnología simplificada cuando un amputado de extremidad superior necesitaba un utensilio para pinchar y a su vez cortar. No se vendían en el mercado calzadores de medias y zapatos para discapacitados.
padecía el no saber ante una licitación cuáles eran los mejores materiales con que se fabricaban las sillas de ruedas o los elevadores de pacientes. Esta extraordinaria visión de ayuda comunitaria me lleva a aceptar el ofrecimiento del ingeniero Kuanov y me incorporé a su obra, donde una de sus características es de llevar el conocimiento con carácter preventivo desde donde está la persona, y de esta forma no se espera que el discapacitado lo necesite. En una segunda etapa, comienzo a trabajar en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, colaborando con un equipo que realiza una tarea fundamental, dado que el ingeniero Kuanov personalmente ha recorrido todas las provincias y visitado más de 100 municipios. A este innovador lo defino como un líder grupal que sabe cambiar ideas con su equipo y sabe decir, en el momento oportuno, me equivoqué. Posee un optimismo inteligente que contagia y una fuerza que impulsa a seguirlo. Posiblemente por sus antecedentes como industrial, ante una necesidad crea un proceso en donde antes de actuar analiza múltiples factores posibles o probables. Yo lo he visto llorar de emoción cuando un niño, después de rehabilitarse por su intervención, le dijo, qué lindo es caminar. Y por último, que puede ser primero, me encuentro con un gobierno que por primera vez en la historia de la salud está gestando una red de rehabilitación a nivel nacional. La medicina clásica propicia el diagnóstico etiológico, pero la rehabilitación impulsada por el gobierno la completa porque se centra en el diagnóstico social, laboral y psicológico, en donde la educación hacia la persona con discapacidad se proyecta a la familia, a veces mediante visitas domiciliarias. Esta es una revolución y, como dicen en mi pueblo, allí estaremos trabajando hasta que las velas no ardan. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor José Siveira. A continuación, invitamos al estrado a Leonardo Kruder. Leonardo Kruder es diseñador industrial egresado de la Universidad de Buenos Aires, donde trabajó como docente e investigador categorizado. Acompaña a Rafael Kuanov desde la creación del Centro de Tecnologías para la Salud y la Discapacidad del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, INTI, desempeñándose en concepción e innovación y como coordinador del programa productivo tecnológico y social. Bueno, ante todo, saludos a la senadora, las autoridades, ministros, secretarios, el presidente del INTI, director de la CONADIS, compañeros, muchos que vemos, amigos